Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 4. Propósito de Dios para el matrimonio. En el diseño de Dios para el matrimonio hay propósitos muy definidos que debemos acoger para poder realizar su voluntad dentro de nuestro matrimonio. Estos propósitos son esenciales para tener un matrimonio exitoso, por lo que nos referimos a ellos a menudo y marcarán el curso del resto de este manual de trabajo. El matrimonio como un ministerio. Cuando escuchamos la palabra ministro, normalmente pensamos en el pastor o en alguien que trabaja en la iglesia. Pero, ¿incluye esta palabra solo a esas acepciones? Definición de términos. Ministro se deriva de la palabra griega diáconos, la cual significa sirviente. Un ministro es un sirviente o mesero, alguien que supervisa, gobierna y suple. Ministrar significa ajustar, regular y poner en orden, servir, rendir servicio a alguien más, trabajar para el Señor como un sirviente. Así que un ministro es alguien que actúa bajo la orden de alguien más, o alguien que está sujeto a otro para ejecutar sus propósitos. Como cristianos, ¿a quién estamos sometidos? A Jesús. Y como hijos estamos aquí para hacer su voluntad. ¿Cómo aplicamos esto a nuestros matrimonios cristianos? Estando bajo el cuidado y la autoridad de Jesucristo, quien es uno con Dios el Padre y de quien recibimos nuestras instrucciones. Dios nos ha dado a nuestros cónyuges y desea que nosotros ejecutemos sus propósitos para y por ellos. Usted y yo estamos bajo la autoridad de Dios para ministrar a nuestros cónyuges. Asumir esta mentalidad cambiará por completo nuestra disposición y enfoque hacia el matrimonio. ¿Ha visto su papel como el de un ministro? En el matrimonio es esencial depender totalmente del Señor Jesucristo. No debemos promover nuestra propia voluntad y deseos, pues somos responsables de seguir la voluntad de Dios y sus deseos en nuestra relación matrimonial. Mateo 20:28, en la versión Reina Valera, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El mismo verso en la versión Reina Valera contemporánea dice: no vino para ser servido, sino para servir. Claramente, ministrar y servir es lo mismo, y Jesús es nuestro ejemplo. No se debe confundir servir con el punto de vista secular de mimar a su cónyuge, sino servir amando y atendiendo o de acuerdo a las instrucciones de Dios. Cuando comenzamos a ver nuestro matrimonio como una manera de servir a Dios y ministrar a nuestro cónyuge según sus propósitos, entonces nos estamos dirigiendo en la dirección correcta. Como fue Dios quien creó al hombre, a la mujer y al matrimonio, debemos ejecutar sus propósitos en esa unión sagrada. Dios creó a los esposos y esposas para que según su voluntad se ministren el uno al otro. Verse como un ministro para servir bajo la autoridad de Dios es extremadamente importante. Si como ministros ustedes tienen la perspectiva de Dios, no estarán discutiendo sobre imponer o hacer valer su propia voluntad, ni pelearán por obtener lo que cada uno quiere. Si ambos tienen el deseo de satisfacer la voluntad de Dios, como ministros el uno del otro, se bendecirán y apoyarán mutuamente. Escriba una oración pidiéndole a Dios que lo ayude a verse como un ministro de Él y a ver a su cónyuge como su primer ministerio. Profundice, estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba cómo Pablo y sus acompañantes les ministraron a las personas.
¿Qué actitudes demostraron? Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. El plano correcto. Como ministros de Dios debemos saber sus propósitos, lo que Él quiere que logremos, cómo proceder y cómo ministrarles a aquellos que Él nos dio. Comprender sus propósitos también nos ayuda a reconocer nuestra necesidad diaria de la sabiduría y fuerza de Dios. Definición de términos: propósito. Significa una intención o deseo, resultado o meta. Cuando a parejas cristianas que están casadas se les pregunta cuál creen que es el propósito de Dios para ellos como ministros y cónyuges, en la mayoría de los casos dan respuestas diferentes. Esto es una indicación de la falta de unidad entre el esposo y la esposa en esta área, lo que constituye un gran problema. Cuando dos personas con la misma tarea van en direcciones diferentes, confusión y muchas otras posibilidades negativas pueden resultar de esto. La Biblia nos muestra que este no es el plan de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, versículo 33. Desafortunadamente, el cuerpo de Cristo no le ha dado preferencia al entrenamiento o al discipulado de sus miembros en el área matrimonial. Muchas iglesias nunca han conducido un taller de discipulado matrimonial en el que sean impartidas clases acerca del matrimonio. Debido a la falta de entrenamiento, muchas parejas, incluso cristianas, pueden tener una influencia muy negativa el uno sobre el otro. Durante nuestros años de adolescentes pasamos por muchas horas de entrenamiento antes de obtener la licencia para conducir. Pero, ¿cuántas horas de entrenamiento necesitamos para poder casarnos? ¿Es más importante manejar un carro que tener un matrimonio bíblico? La respuesta es obvia. ¿Qué pasa cuando un esposo y su esposa discuten y los propósitos que le fueron dados por Dios no les son claros? Surgen problemas, tensiones y conflictos. Esto, a su vez, causa divisiones entre matrimonios y la familia, lo cual es devastador para el cuerpo de Cristo hoy día. En Mateo 12:25 Jesús revela una evidente verdad. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Autoexamínese. Tómese un tiempo para escribir una oración. Pídale a Dios, como esposo y esposa, que les dé la gracia para comenzar su matrimonio de nuevo. Pídale misericordia para perdonarse el uno al otro por sus errores del pasado y por no trabajar en armonía. Y también que les abra sus corazones para recibir su instrucción y trabajar juntos como equipo. Lea las Escrituras y medite en las actitudes que Dios desea de nosotros. Colosenses 3, del 12 al 16. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón.
Una vez que acogemos la autoridad de Dios, es esencial que prosigamos adelante de manera práctica. Dios es el arquitecto, pero es nuestro trabajo construir la casa de acuerdo con sus planes. Cuando entendemos lo que Dios está intentando hacer a través de nosotros y dentro de nosotros, cuando seguimos su diseño, entonces comprendemos por qué es vital que tengamos una relación correcta con Cristo. Es evidente que la base para todo lo que hacemos debe de ser un entendimiento de los propósitos y planes que Dios tiene para nosotros. Sobre este tema profundizaremos en la siguiente lección. Profundice. Estudio extenso. Lea el siguiente verso y explique cómo puede relacionarse con usted como cónyuge y ministro. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. 4 propósitos en el diseño de Dios para el matrimonio. En el diseño de Dios para nosotros como cónyuges y ministros puede apreciarse los 4 propósitos siguientes. Él quiere ser glorificado en nuestra relación, quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo, que satisfagamos las necesidades de compañerismo el uno del otro y que criemos a nuestros hijos de acuerdo con su palabra. Primer propósito, la glorificación de Dios. Definición de términos. Glorificar significa reflejar honor, adoración, ofrecer estímulo u honra, poniendo a Dios en una posición honorable. Nuestro propósito principal como creyente es glorificar a Dios. En 1 Corintios 6:20 dice la Escritura: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Den gloria se traduce como reflejar. Como creyentes y ministros de Dios debemos reflejarlo en nuestro modo de actuar. Jesús dijo en Mateo 5:16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios dice: quiero que me reflejes a mí, que me glorifiques a mí. En su matrimonio, ¿qué tan seguido ve su cónyuge el reflejo de Dios en su carácter o comportamiento? ¿Se preocupa por eso diariamente? Imagine cómo podría cambiar su comportamiento si cada mañana usted orara: Dios, quiero que mi esposa te vea a ti reflejado en la manera en la que actúo y respondo, porque tu deseo es ser glorificado en mí. Recuerde, Dios nos está cambiando desde el interior, lo cual es evidente en nuestras actitudes y comportamientos. Nuestra transformación se vuelve real al exhibir la verdadera naturaleza de Cristo a aquellos que están a nuestro alrededor. Autoexamínese. Considere las actitudes que le está demostrando a su cónyuge. Escriba qué palabras y comportamientos no reflejan a Dios en su vida. Esposos, consideren esto. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este verso le dice a un hombre que sus pensamientos, palabras y acciones hacia su esposa deben ser como las acciones de Jesús hacia la iglesia. Esta es una gran obligación que Él ha puesto en nosotros. No podemos hacer esto dependiendo de nuestra propia fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo. Esposas, consideren esto. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Efesios 5:22. Sería bueno que se preguntaran: ¿cuántas de ustedes tratan a sus esposos como tratan al Señor? Plan de acción.
Escriba algún incidente ocurrido en la última semana en la que hayan representado mal a Dios. Después pídale a Dios que lo perdone y vaya con su cónyuge y haga lo mismo. Algo importante, no invente excusas. Segundo propósito, nuestra transformación. Dios quiere que seamos transformados. ¿Acaso no es bueno saber que cuando Jesucristo lo llamó a venir a Él, no le dijo, ve a lavarte, deja de hacer cosas malas, y luego ven y entonces veré si te aceptaré? Cuando Dios nos llamó a venir a Él, nos aceptó tal y como éramos. Cuando Dios me atrapó, yo estaba corriendo 100 kilómetros por hora en la dirección opuesta. El asombro de mi experiencia al nacer de nuevo fue cuando el Señor estaba tocando mi mente y mi corazón con las palabras, te amo y te quiero a ti, y yo estaba pensando, ¿cómo puedes quererme? Fue su amor el que me incitó a recibirlo y pedirle que fuera mi Señor y Salvador. Él me llevó por ese camino, pero no quería que me quedara ahí. Yo no lo conozco, pero sé que usted es malvado. Le garantizo que es un pecador. Romanos 3:23. Vinimos a Cristo cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Aún siendo débiles. Romanos 5:6. Y enemigos de Dios, como dice el verso 10. Pero Dios dice que desde el momento en el que usted y yo aceptamos a Cristo, el trayecto de transformación, o lo que la Biblia llama santificación en 1 Corintios 1:30, es apenas el comienzo. Usted y yo debemos ser capaces de mirar atrás y decir que hoy día nos parecemos más a Jesús que ayer. Pero muchos cristianos no están preocupados por eso y no se dan cuenta de cómo el proceso de santificación de Dios funciona. Ser transformado a la imagen de Dios es el propósito y el plan de Dios para cada creyente. El apóstol Juan nos da una exhortación a obedecer la palabra de Dios para ser perfeccionados o volvernos maduros. Primera de Juan 2, versículo 5. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. Definición de términos. Perfeccionado. Proviene del griego teleio, que significa completar, lo cual indica que algo está en proceso. También significa concluir algo, alcanzar la mente establecida, terminar un trabajo u oficio. Obedecer su palabra tiene que ver con conocer su palabra y aplicarla. Cuando hacemos esto, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Para explicarlo de otra manera, Jesús dijo, Juan 15:10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando conocemos su palabra y deseamos obedecerla, estamos siendo transformados desde el interior y esto tiene su plena manifestación en nuestro comportamiento. Este proceso implica la manera que respondemos ante experiencias y situaciones diarias, incluyendo los retos de la vida familiar. Dios también usará a nuestro cónyuge para su herramienta para revelar en nosotros las cosas que Él odia. Las actitudes pecaminosas y los malos comportamientos que aparecen al relacionarnos los unos con los otros. ¿Alguna vez consideró que su cónyuge es usado por Dios como una herramienta para transformarlo a la imagen de Cristo? Cuando le hacemos o decimos algo a nuestro cónyuge que no demuestra el amor de Dios, nos gusta decir, ella me hizo actuar de esa manera. Pero ¿podemos encontrar eso en la palabra de Dios? Por el contrario, Dios dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, versículo 34. Esa crueldad
está dentro de nosotros y Dios usa a nuestro cónyuge para revelarla y demostrarnos que debemos cambiar. Implicamos nuestra inocencia al no asumir responsabilidad por nuestras acciones. Es importante que como ministros entendamos que Dios está usando la dinámica de nuestra familia para limpiarnos y transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Respecto a lo anterior, la palabra dice en 2 Corintios 3:18: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Definición de términos. Transformado. Viene de metamorfo, griego, de donde proviene la palabra en español metamorfosis, que significa cambiar a algo completamente diferente, como una oruga a una mariposa. En el contexto bíblico, esta palabra representa el meticuloso cambio de un cristiano al transformarse gradualmente a la imagen de Cristo, cuando llega a desear hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Autoexamínese. El verso anterior asegura que Dios está trabajando en usted. ¿Puede confiar en Él y pedirle que le revele áreas en las que usted aún necesita mejorar? Escriba en los siguientes espacios una oración comprometiéndose a aceptar el camino perfecto de Dios en su vida. Si hay falta de semejanza a Cristo en usted, pídale a Dios que se lo revele. Profundice. Estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba qué es lo que promete Dios hacer en usted. Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra es el proceso de ser más como Cristo, de ser su discípulo, de ser el cónyuge que Él desea que usted sea. ¿Aún tiene espacio para crecer dentro de esta área? Debemos estar seguros en nuestros corazones de que Dios usa las diferencias entre los esposos y las esposas como material para entrenarlos en cuanto a obedecer su voluntad. Muchos cristianos rechazan esta verdad debido a su ignorancia, sin darse cuenta de que esto es parte del plan y el proceso de santificación. Muchas de las pruebas que enfrentamos son debido a su voluntad. El crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor pone a prueba los corazones. Proverbios 17:3. Él permite las pruebas para traer el pecado a la superficie, para que entendamos que las circunstancias difíciles son usadas por Él, no para que culpemos a nuestro cónyuge, sino para que nuestro pecado sea revelado y podamos arrepentirnos y dejar de cometerlo. Dios no permite esas circunstancias para averiguar aquello que se encuentra dentro de nosotros, pues Él ya lo sabe. Lo hace para que nosotros mismos lo veamos y busquemos su ayuda para cambiar. Autoexamínese. Cuando las pruebas vienen, ¿cuáles son algunas de las actitudes y acciones pecaminosas que le son reveladas a través de su cónyuge o de sus hijos? Escríbalas en el libro de trabajo. Profundice. Estudio extenso. Los siguientes versículos muestran que es Dios quien permite las pruebas. Analice con qué propósito lo hace. Isaías 48:10. Bien puedes ver que te he purificado, y no como a la plata, yo te elegí en el horno de la aflicción. Jeremías 17:10. Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. En la siguiente lección, antes de examinar el tercer y cuarto propósito de Dios para el matrimonio, analizaremos cómo podemos cooperar con la disciplina de Dios, la cual, como se ha explicado anteriormente, es esencial en el segundo propósito del matrimonio, nuestra transformación.
Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.